Buenos días, soy la profe Fer y el día de hoy les vamos a hablar sobre la gametogénesis, espermatogénesis y ovogénesis. ¿Qué es la gametogénesis? Es el proceso de formación y maduración de las células sexuales masculinas y femeninas. A estas células sexuales se las conoce como gametos. En los hombres, la gametogénesis forman los espermatozoides. Este proceso se llama espermatogénesis. Y en las mujeres forman los óvulos. Este proceso se llama ovogénesis. Hola, soy la profe Caro y voy a hablar sobre la espermatogénesis. La espermatogénesis. Los espermatozoides son las células sexuales masculinas, las cuales son producidas mediante el proceso de espermatogénesis, producida por el hipotálamo, más la hormona luteinizante producida por la glándula hipófisis, más testosterona producida por las células de Leydig del testículo, inicia la espermatogénesis. Es el mecanismo encargado de la producción de espermatozoides y produce gónadas. Dura aproximadamente de 62 a 75 días y se extiende desde la adolescencia y dura toda la vida. La ovogénesis. ¿Qué es la ovogénesis? La ovogénesis es la gametogénesis femenina, es decir, es el desarrollo y diferenciación del gametofito femenino y el ovocito mediante una división meiótica. Una vez que hemos conocido qué es la ovogénesis, vamos a ver el proceso mediante el cual se produce el desarrollo del ovocito. Nos dice que antes del nacimiento hay una migración de las células germinales primordiales hacia los ovarios del feto para dar lugar a los ovocitos primarios mediante sucesivas divisiones mióticas. Una vez que los ovocitos primarios se transformen en ovocitos secundarios a través de divisiones meióticas, por último se produce el óvulo maduro penetrado por el espermatozoide. Por lo tanto, la ovogénesis femenina comienza antes del nacimiento, pero dura hasta que ocurra la fecundación. En resumen, decimos que la gametogénesis es el proceso mediante el cual las células germinales experimentan cambios cromosómicos y morfológicos en la preparación para la fecundación. Durante este proceso, a través de la meiosis, se reduce la cantidad de cromosomas, del número diploide al número haploide. La maduración del gameto masculino ocurre a través del mecanismo denominado espermatogénesis, que se inicia desde la pubertad con la maduración de las espermatogonias. Cada una de ellas origina 4 células hijas, para así formar millones de espermatozoides. En cambio, la ovogénesis, que es la maduración del gameto femenino, se inicia desde el periodo fetal y después de permanecer latente durante la infancia, al llegar la pubertad se reinicia para formar una célula madura en cada ciclo. Embriología médica de Langman, capítulo 2, gametogénesis. El desarrollo empieza con la fecundación, proceso mediante el cual el gameto masculino, el espermatozoide, y el gameto femenino, el ovocito, se unen para producir un cigoto. Estos gametos derivan de las células germinales primordiales, las cuales nacen desde el epiblasto y migran por la línea primitiva hacia el saco vitelino durante la segunda semana. Durante la segunda semana comienza otra migración que termina en las gónadas en desarrollo al final de la quinta semana. Teoría cromosómica de la herencia. El ser humano tiene aproximadamente 23.000 genes divididos en 46 cromosomas, los cuales se agrupan en 23 pares, 22 pares de autosomas y un par sexual. Mitosis. Es el proceso por medio del cual
una célula madre se divide para dar origen a dos células hijas genéticamente idénticas a esta. Empieza con la duplicación del ADN y tiene 4 fases. La profase, en la que los cromosomas se contraen, se enrollan y se condensan, y constan de 2 cromátidas unidas por un centrómero. La metafase, los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial y son anclados por microtúbulos. Anafase, el centrómero de cada cromosoma se divide y comienza la migración de las cromátidas. Y la telofase, en la que los cromosomas se alargan y se desenrollan y se restablece la envoltura nuclear. La meiosis es una división celular que tiene lugar en las células germinales para producir los gametos. En esta se duplica el ADN, los cromosomas homólogos se alinean en pares, lo cual se llama sinapsis. Se produce un entrecruzamiento, formando el quiasma. El ovocito primario da un ovocito maduro y 3 corpúsculos polares que van a degenerar. Y el espermatocito primario da origen a 4 espermátidas, o sea, gametos maduros. La meiosis requiere 2 divisiones celulares, meiosis 1 y meiosis 2, para producir el número de cromosomas al número haploide, 23. Cada una de estas divisiones posee 4 fases, al igual que la mitosis. Ovogénesis es el proceso por el cual los ovogonios se diferencian para transformarse en ovocitos maduros. Las células germinales primordiales se diferencian en ovogonios al llegar a las gónadas, donde continúan dividiéndose pasando a la profase 1. Algunos degeneran y otros se mantienen en profase 1 rodeados por células foliculares. Se los llama folículos primordiales. Diploteno es una fase de reposo que se mantiene hasta la pubertad, donde algunos folículos mueren y otros acumulan líquido en lo que se llama fase antral, formando los folículos edematosos, llamados folículos de Graf o folículos maduros. La hormona luteinizante induce al crecimiento preovulatorio, y así el ovocito entra en la metafase 2. Espermatogénesis. Los espermatogonios se van a transformar en espermatozoides. Antes de la pubertad, los cordones testiculares adquieren una luz, formando los túbulos seminíferos. Los espermatogonios A pasan a ser espermatogonios B, de ahí pasan a ser espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios y por último las espermátidas haploides. Estas células permanecen en el interior de las células de Sertoli. Espermiogénesis es la serie de cambios que transforman las espermátidas en espermatozoides. Comienza con la formación del acrosoma, la condensación del núcleo, la formación del cuello y el desprendimiento del citoplasma.